Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en el mostrador.cl para analizar la actualidad y la actualidad política que además nos trae esta noticia que se conoció en el día de ayer cuando supimos que finalmente la diputada comunista Carol Cariola es la nueva presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, un hecho absolutamente histórico. Es primera vez que un comunista preside la Cámara de Diputados, pero además fue después de un largo proceso de lo que se llama en política el pirquineo de votos. Apenas se impuso por un voto respecto de la diputada de Demócratas, Johanna Pérez, que era la carta de la oposición o de las oposiciones. ¿No es así? Pero llama la atención que el vicepresidente, quien la acompaña en la testera, es Gaspar Rivas, un ex en Renovación Nacional, militante de Renovación Nacional, hoy militante del Partido de la Gente, cuyo partido además, que presidido por París, y París indignado por esta votación, porque finalmente es Gaspar Rivas quien da su voto para Carol Cariola y también para quedar él entonces en la testera. Y como segundo vicepresidente, el diputado de la Democracia Cristiana, Aedo. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implicancias tiene para el gobierno, para los acuerdos en el Parlamento? Ella va a estar 8 meses, pero son 8 meses importantes para el gobierno porque acá se juegan gran parte de sus reformas, si es que efectivamente se van a poder llevar adelante. De esto y demás queremos conversar con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político y exdirector de la Secretaría de Comunicaciones, SECOM, del gobierno de la presidenta Bachelet II. Carlos, un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Hola, Venga, qué gusto estar acá, además también tu programa. Me encanta este programa. ¡Ay, qué rico! Para mí Muchas gracias. un honor estar acá. ¡Qué bueno! Y para mí también, porque Sí, eres un lo veo en la analista. mañana, no siempre en directo, pero muy bueno. ¡Ay, qué bueno! Y ¿sabes lo que? Oye, aquí nos vamos a estar mutuamente dándonos, porque fíjate que Ya. tú eres un analista muy agudo y me gusta mucho leer tus columnas de opinión. Ya, entonces quedamos los dos neteados en los elogios. Oye, Ya. Carlos, claro, entonces, Carlos, quiero pedirte primero la implicancia que esto tiene, el que llegue Carol Cariola a la mesa, a la presidencia de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hay dos, este es un hecho político de proporciones, por muchas razones. Aunque sea por un voto, aunque sea Gaspar Rivas, es un hecho político que tiene varias dimensiones. Una primera que es histórica, que es que efectivamente en Carol Cariola se reúnen dos características. Primero es que primera vez desde que volvió la democracia que un militante comunista dirige la Cámara de Diputados y Diputadas. Eso no había pasado nunca. Y por tanto es un hecho histórico y además de eso una prueba para el PC también de dirigir, o sea, el presidente de la Cámara de Diputados, de la autoridad más importante del país, y por tanto el PC se pone como pantalones largos y efectivamente está por primera vez en un cargo de tan alta dirección. Eso no había pasado nunca. Yo creo que es bien importante considerando también que en Chile hay como esta especie de anticomunismo generalizado y que efectivamente se supone que el PC no tiene las credenciales para hacer estos cargos. Hay que recordar que en este mismo gobierno, Cataldo no fue como subsecretario del Interior. O sea, esa es una primera dimensión. La segunda, Carol Cariola, es la que queda en el Congreso, es la última de los mohicanos, ocupando el término de la película, y que además asume un cargo tan importante como la Cámara de Diputados. Hace pocas semanas había salido un reportaje diciendo que esta generación que había hecho las movilizaciones estudiantiles el 2011 ya había alcanzado el poder y iba camino como al declive o a la jubilación anticipada. Demostró que efectivamente está completamente vigente. Y la tercera, yendo al hecho coyuntural, el gobierno logra mantener, y esto es mérito sin duda del comité político, específicamente de la CEPRE, el ministro Lizalde y la subcelojo, logra mantener el control de la mesa de la Cámara, que como tú explicabas muy bien, es extremadamente importante porque es decir, se discuten y cuáles no, en un año que el gobierno tiene que sacar, como tú muy bien explicabas,
reformas claves y no tiene más tiempo. Por tanto, después de lo que pasó en el Senado, es un respiro de alivio tremendo. Y además de eso, también el ministro Lizalde lo leí en varias entrevistas hoy en la mañana, que dice algo que como dicen en política, pasó por caja. Puede decir, oiga, muchos decían que si la Cámara caía, este comité político queda debilitado, entonces ahora sería buen punto que digan que el comité político salió. Y eso es cierto, ese es un tremendo punto y el comité político sale indemne de esta sesión, así que imagino que debe haber harta celebración en la moneda. Ya, Carlos Correa, vamos entonces ahora para seguir analizando esta testera. ¿Qué te parece que un personaje tan particular, o sea, realmente esto es, yo diría que lo más simbólico de la política de estos tiempos, como Gaspar Rivas, no solo le haya dado el voto, bueno, no solo sea el vicepresidente, sino que le dio el voto a Carol Cariola para lograr, obviamente, esta vicepresidencia? Ay, ahí se nos pegó, vamos a tratar de... O sea, Espérame, como Carlos, es característica espérame, que se, de la fragmentación que vimos sí, en la espérame un pasada. poquito porque justo te pegaste. ¿Me Sí, escuchas? ahora sí, es que te habías pegado, entonces para partir de nuevo. La implicancia que tiene entonces que sea Gaspar Riva, el personaje que es, ¿no es cierto? El llamado, imagínate, le dicen el Bukele chileno, le da su voto a una comunista y termina siendo el vicepresidente de la Cámara. O sea, un Bukele bien fruna, por cierto. Pero bueno, mira, esto es un símbolo efectivamente de lo que ocurre en la política chilena. La fragmentación que tenemos, que es un problema del sistema político, permiten que los Gaspar Rivas sean decisivos en sus votos. Porque a la larga, cuando tú tienes el nivel de fragmentación y tienes los partidos chicos, voy a ocupar una expresión académica que ocupó el profesor Rivera, los partidos callampa, ¿no? Lo dijo el profesor de Derecho Constitucional Teodoro Rivera, estos partidos chicos se convierten en los que deciden la selección, porque en efecto los bloques grandes no logran construir mayoría o tienen efectivamente 30, 40%, como más o menos tiene Chile Vamos o tiene el oficialismo, y por tanto a la larga las votaciones claves, los diputados de partidos pequeños o los Gaspar Rivas se convierten efectivamente en los que son claves y agarran un poder inusitado y eso efectivamente no es un síntoma de una enfermedad y por eso efectivamente o en la Cámara de Diputados da los votos y da el acuerdo para que construyamos un sistema político que en efecto los grandes bloques queden representados y no tengamos partidos chicos que efectivamente terminen siendo decisivos. Hay una reforma que se discutió en su momento por la Comisión de Expertos y que se ha seguido hablando y que a la larga elimina todos estos partidos pequeños y de hecho Gaspar Río hoy día no partido de diputados y que esos dos o tres diputados decían los grandes temas Bueno, y efectivamente genera al gobierno a entrar en el pirquineo de los votos. O sea, eso es un hecho y le pasa a este gobierno y le puede pasar al que viene. Y por eso yo creo que es una necesidad que ahora mismo hagamos una reforma política que en efecto fortalezca el Congreso y fortalezca el rol de los partidos. Y evitemos claro, este pirquineo. Eso es cierto, pero bueno, las elecciones se ganan y se pierden por uno o dos votos. no, absolutamente, pero es que quiero, antes de entrar en lo que implica esta mayoría frágil, circunstancial, como quiera llamársele, estábamos hablando de un partido que cuando llegó al Parlamento tenía 6 diputados y hoy día tiene 2. Ya no sabemos si va a terminar siendo uno o ninguno. Y tiene por otro lado un líder, Franco Parisi, que ya a esta altura no sé qué tan líder es, no sé qué lidera finalmente, pero que pareciera ser que no tiene o sea, no tiene ninguna injerencia, porque sus parlamentarios hacen cualquier cosa. Bueno, justamente por eso efectivamente tiene que haber una reforma del sistema político en lo cual los parlamentarios voten en la línea de lo cual efectivamente fueron elegidos. Una de las cosas que plantea es que los partidos que no tengan el 5% de los votos no entran al Congreso y además los parlamentarios que renuncien a su partido pierden el cupo. Y con eso evitamos los llaneros solitarios, los Bukele, los Gasparriba, todos los personajes que en efecto obligan, y nuevamente, como están en la zona media, se convierten en muy poderosos porque son los votos que deciden, se convierten en los votos bisagra. Entonces, en efecto, terminan tomando decisiones para las cuales no tienen la legitimidad política que corresponde. No es el caso en particular, porque en este caso en particular el Congreso es así y en efecto también hay que recordar que quien se oponía, porque esto para los dos lados, Ujú. y de hecho leí en la mañana unas críticas también de la derecha diciendo, oiga, ¿ustedes por qué le pidieron el voto más para arriba? Pero resulta que la opositora a Carol Cariola era Joana Pérez, que fue elegida en cupo demócrata de la cristiana. La democracia cristiana tiene un pacto de gobernabilidad con el oficialismo,
Y por tanto, en efecto, si ella hubiese salido, estaríamos en la misma situación. Resulta que sale una parlamentaria que es elegida en cupo demócrata cristiano, renuncia al Partido Demócrata Cristiano y se cambia de coalición, y por tanto, en efecto, también estaríamos en la misma situación de que estaríamos en una situación de inestabilidad. Por eso es importante que discutamos y aprobemos de una vez por todas, ahora, antes que partan las elecciones, una reforma del sistema político que evite este tipo de situaciones. Y espero que con esta derrota en la Cámara de Diputados, la oposición se dé cuenta que también necesita esa reforma si es que va a ser gobierno, como dice la encuesta, y también va a enfrentarse a los Gaspar Rivas o a la Giovanna Pérez. Estamos conversando hasta ahora con Carlos Correa, ingeniero civil, analista político y exdirector de la Secretaría de Comunicaciones SECOM de la presidenta Bachelet II. Tú dijiste algo importante, Carlos, para que entremos en ese punto. Tú dijiste que hay un anticomunismo que algunos han calificado, algunos analistas con los que yo he conversado, califican de patológico. Los anticomunistas dicen que el Partido Comunista da elementos para esa postura respecto al Partido Comunista, particularmente en su tema con las dictaduras de América Latina de corte de izquierda como Venezuela y Nicaragua. Y te cierro el tema respecto de lo que implica precisamente ahora con Carol Cariola en la testera, ¿no es cierto?, como presidenta, la situación que está viviendo el país con Venezuela. ¿Cómo ves en ese marco la posición del Partido Comunista y, por cierto, del gobierno en relación a este partido tan importante? El Partido Comunista es un partido tradicional chileno, forma parte del sistema democrático, que antes del quiebre democrático del 63 tenía parlamentarios. Su fundador, Recabarren, estableció un parlamentarismo, un partido bien sui generis. Después de la democracia, el Partido Comunista se incorporó plenamente a la vida civil y ha tenido parlamentarios y ha tenido el comportamiento que tiene cualquier partido político. Uno puede gustarle o no gustarle, uno puede votar por no votar por él, pero es un partido que su comportamiento en Chile no cabe duda que es completamente democrático. Sus parlamentarios tiene parlamentarios, ministros, ha tenido buenos ministros, malos ministros, malos parlamentarios como el resto de los partidos. Yo creo que en eso parte del atavismo que hay es bastante injustificado y no tiene ningún fundamento en la realidad. Respecto al tema internacional, donde se le critica al Partido Comunista que es cercano a Venezuela o similares, cada partido tiene el derecho, no sé, José Antonio Caz puede haber una cárcel en El Salvador y Bukele está acusado. Todas estas cosas por los organismos internacionales de derechos humanos, y nadie podría criticarle a José Antonio Caz eso, legítimamente se siente cercano a Bukele o ahora va a ir a Hungría donde Orbán, que es un paria en la Unión Europea. Pero bueno, está bien, sus posiciones. Pero lo importante es cuál es el desempeño que tienen democrático y yo no veo ningún problema. Ahora, respecto a Venezuela, las relaciones internacionales la lleva el gobierno, la lleva la Cancillería y no el Partido Comunista. Y por tanto es el gobierno el que tiene que, en efecto, entenderse con Venezuela. Y bueno, Venezuela juega un rol, Venezuela lo que está haciendo es que está ocupando su migración, está ocupando sus bandas criminales como elementos de negociación y de relaciones internacionales. De hecho, está escuchando ahora a Maduro, habló largamente de Chile y como que tendió una mano, cuando pocos días antes sus autoridades habían dicho que el Tren de Aragua era un invento mediático y que tenían acentos chilenos los integrantes. Entonces, en efecto, Venezuela está jugando un juego diplomático para lograr ciertas cosas del gobierno chileno. Hay que recordar que Chile en el pasado fue opositor al régimen de Venezuela, o sea, Piñera fue a Cúcuta a intentar derrocarlo. Antiguamente el gobierno de Bachelet II formó parte del Grupo de Lima, un grupo que buscaba que hubiera elecciones democráticas en Venezuela. Y por tanto, Maduro descubrió que su migración y que sus bandas criminales pueden ser un elemento de negociación y por ello es lo que está haciendo. Y en eso el gobierno chileno tiene un desafío tremendo y vamos a ver cómo lo resuelve, porque tampoco puede cortar a los venezolanos porque necesita que Venezuela reciba a los expulsados. Lo que decía el senador Insulza tiene razón. El problema también es que no lo reciben. A veces no los envían, pero necesita la cooperación de Venezuela para enfrentar la criminalidad y necesita la cooperación de Venezuela para enfrentar la migración ilegal. Y por tanto, en eso hay un desafío tremendo en materia de relaciones internacionales, pero el Partido Comunista puede tener la opinión que sea, pero no es el que lleva las relaciones con Venezuela. Bien, pero solo para cerrarte el punto, porque me interesa eso que tú señalas de que Maduro está ocupando las bandas criminales como mecanismo de negociación. ¿A qué te refieres exactamente? Mira,
a la larga los países, por ejemplo, te lo voy a poner en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha requerido la cooperación de Venezuela para que en efecto poder devolverle a todas las personas ilegales que han ingresado, sobre todo por la frontera con México, un asunto que es asunto de campaña importante en la elección americana. Cuando Estados Unidos cuestionó y amenazó con sanciones debido a la anulación de la inscripción de María Corina Machado, lo primero que dijo el gobierno venezolano fue, bueno, no le recibimos más que. Evidentemente Estados Unidos tuvo que efectivamente bajar un poco la intensidad. Lo mismo ocurre con Chile. Chile, efectivamente, Venezuela no estaba recibiendo, no estaba dando, y todavía no estaba recibiendo y tampoco estaba cooperando con la autoridad chilena en materia de identificación de los criminales. Chile no tenía embajador allá. Cuando mandó un embajador, que en el fondo varios dijeron, bueno, es una manera de legitimar el régimen de Maduro, en efecto, el gobierno venezolano estuvo disponible para una negociación. Y así sucesivamente. De hecho, en las declaraciones que acaba de hacer Maduro le dice al presidente Boris, mire, llámame por teléfono y arreglemos el tema de la criminalidad. ¿Qué logra con eso? Que efectivamente si esa llamada se produce, puede decir, bueno, el gobierno chileno reconoce la legitimidad del gobierno venezolano. O sea, es una manera que tiene Maduro de presionar a los otros países para que en efecto le reconozcan la legitimidad a su gobierno, que no hay ninguna, en ningún indicador puede ser calificado como un gobierno democrático, pero necesita que efectivamente Sudamérica y países importantes como Chile reconozcan su legitimidad. Y por eso, en efecto, les dice, bueno, si usted me reconoce mi legitimidad, yo le ayudo con sus problemas que tiene de criminalidad. Si no lo hace, bueno, arréglese usted con las bandas. Ese truco de ocupar a exportar criminales y después intentar negociar no es un invento de Maduro, eso lo ocupó Cuba en los 80 con los Marielitos. O sea, también logró sentar a Estados Unidos en la mesa de negociaciones para resolver el problema de los Marielitos, que era toda la delincuencia organizada que había en el sur de Miami y que había sido exportada a raíz de la crisis del Mariel. Así que es un viejo truco y que Ya, pero efectivamente espérame. Maduro lo está jugando bastante bien. Correcto, pero cuando tú dices exportada, es una exportación cuando uno habla de que, así como que abrieron las cárceles, y así como se le imputa a Cuba en los comienzos de los 80, ¿no es cierto?, que abrió las cárceles y todos se fueron a Miami. ¿Tú estás planteando algo parecido en el caso de Venezuela? O sea, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas internacionales. De hecho, el allanamiento de la cárcel de Tocorón, nuevamente yo no soy experto en temas internacionales, solamente soy un lector, pero lo que dicen todas las personas que yo he leído, todos los que conocen el tema, es que la apertura de la cárcel de Tocorón, el allanamiento fue un allanamiento más o menos falso. De hecho, los principales líderes del Tren de Aragua no están en la cárcel, no fueron detenidos, sino que se escaparon. Y en efecto, esta exportación no tradicional ha tenido una cierta complacencia del gobierno venezolano. O sea, en Venezuela, que es un régimen con características dictatoriales, es imposible que no tengan control sobre, en efecto, criminales que están en sus cárceles. Las dictaduras tienen la particularidad que tienen bastante más control sobre sus cárceles y sobre su régimen, sobre sus policías, y en eso en Venezuela se ejerce. Los servicios de inteligencia venezolanos son bastante efectivos y por tanto, es razonable suponer que la exportación de criminales tiene una cierta, al menos, complacencia del gobierno de Venezuela, y lo que sí es un hecho es que los ha ocupado para negociar con países. Y es lo que nosotros estamos sufriendo ahora. Tenemos, en efecto, un aumento de la criminalidad asociada a las bandas de crímenes venezolanas, y la única manera de solucionarlo requiere cooperación del gobierno venezolano, y para esa cooperación el gobierno venezolano pide un precio: reconózcame mi legitimidad, no se meta en mis asuntos internos, como le dijo Maduro hoy a Boric en su alocución. Y el asunto interno es una elección que la cual Maduro pretende reelegirse y que a todas luces está viciada, a todas luces está viciada. Y por tanto Maduro lo que necesita es que los gobiernos latinoamericanos no lo cuestionen. Ese es el problema que tiene Chile, y ese es un problema que no es del PC, volviendo a la pregunta original, sino que es del gobierno, que es el que tiene que administrarlo. O sea, lo que el PC no es el responsable de esa parte. Ya, eso está muy bien lo que tú me planteas. Ahora quiero volver a Chile porque quiero entender entonces ahora, volviendo a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a las oposiciones, ¿no es cierto? ¿Cuál es, a tu juicio, el efecto más importante que implica para las oposiciones el que Johanna Pérez no sea la persona que presida la Cámara de Diputadas y Diputados? O sea, aquí yo no quiero, ¿cómo decirlo? Dicen que en política las casualidades no existen, pero por esas casualidades de la vida, el voto que faltó para Johanna Pérez fue un voto republicano. Hay una tensión, esto va a tener efecto. Las elecciones municipales, si te recuerdas muy bien, Mirna, y varias de la gente que tú has entrevistado lo han dicho acá,
Claro. El gran problema que tenía la oposición era que tenía que elegir entre demócratas, muchos de los problemas, o los republicanos. Los demócratas querían una alianza con Chile Vamos, pero sin republicanos. Los republicanos no quieren a los demócratas en una probable alianza con Chile Vamos. O sea, es un invitado, es un convidado de piedra. Justo el voto que faltó fue republicano, y lo que va a venir ahora es una recriminación por ello. Por mucho que digan, mira, perdió el avión, o sea, en el Congreso, Claro. cuando yo por lo menos, en los años que uno ha visto el Congreso, cuando alguien pierde un avión, se queda sin benzina, esas cosas pasan, pero en efecto es un hecho político que justo el voto republicano faltó, y eso va a generar más recriminaciones en momentos en los cuales la negociación por las municipales está bastante tensa. Está extremadamente tensa, porque los republicanos necesitan competirle a Chile Vamos en lugares clave, porque si no, le van a pasar por encima y no van a tener candidatura presidencial. Ya los republicanos lograron vía Marcela Cubillo, ella no es republicana, pero una alianza tácita ahí al respecto, de bancar a la UDI en Las Condes, pero necesitan más. Y como necesitan más, efectivamente hay una tensión municipal, y esto va a contribuir a dicha tensión, porque van a decir el voto que faltó fue un voto de ustedes. Claro. Sí, tú no ves, En efecto, Carlos. con el diputado que faltaba había un empate. Sí, absolutamente. Carlos, ¿tú no ves posible entonces una gran alianza de derecha, centro derecha, pero que llegue hasta republicanos partiendo por demócratas y amarillos? Eh, yo lo veo difícil porque, nuevamente, como suele ocurrir en la derecha, el gran problema que tiene la derecha siempre son las agendas personales y similares. Si bien la derecha tiene una mayoría cultural en Chile y tiene la primera opción para ganar el gobierno, las agendas particulares de cada uno de sus integrantes a veces pesan más que el sentido colectivo. Y por tanto, el ganar dentro del sector a veces más importante que ganarle al adversario. Y lo que viene en las municipales es una contienda dentro de la derecha de cuál es la derecha que pesa más. O Chile Vamos o republicano. Esto también son esquilas del plebiscito de diciembre, en la cual Chile Vamos logró exitosamente culpar a los republicanos de la derrota. Lo cual tampoco resiste mucho análisis, porque los consejeros de Chile Vamos también votaron esa constitución, y todos los personeros de Chile Vamos salieron en la franja o fueron a los programas de televisión a defender Claro. a defender a favor. Pero de todas maneras lograron el éxito de cobrarle pasarle la cuenta a José Antonio Caz, y José Antonio Caz viene de vuelta. Y en efecto lo que él necesita para ser una figura predominante a la derecha es derrotar a Chile Vamos, las municipales, o al menos lograr subir la cantidad de alcaldes. Los republicanos no tienen alcaldes ni gobernadores. Por tanto, es lógico que piensen competir en todas partes, y ahora este hecho de la caída de Ivana Pérez va a generar que algunos, ¿cómo se llama?, miren con cierto reojo diciendo, oiga, qué casualidad que justo un diputado republicano fue el que faltó. Eso creo que va a generar, va a haber un poquito de sangre, va a haber un poquito de pelea en estos días en la oposición. Veo difícil, por ahora, una gran alianza de demócratas hasta republicanos. Así es. Vamos con otro tema, porque a propósito de las municipales, cuando entramos en clave electoral, evidentemente que se deja de hablar de los temas que son importantes de resolver, como las pensiones, como el tema tributario, etcétera, etcétera. Pero vuelven a surgir entonces las pulsiones presidenciales, ¿no es cierto? Y tenemos una Eli Matei que está muy bien posicionada, por cierto que sí, pero yo recordaba, fíjate, el otro día en un programa, cuando te acuerdas, Joaquín Lavín lideraba las encuestas, iba a los matinales, tenía un panel, o sea, era panelista estable de un matinal, etcétera, ¿no? Y cómo todo eso se desinfló en muy poco tiempo. Pregunta, en este escenario, ¿cómo ves a Eli Matei y cómo ves la carta de Carolina Toá en términos de lo que se ha empezado a instalar, por lo menos desde el socialismo democrático o al menos desde el PPD? Sí. Mira, ya que estás haciendo memoria misma, yo me acuerdo, en un programa de radio una vez me entrevistaron para ese tiempo y me preguntaron que cómo veía una segunda vuelta entre Lavín y Jadwe. Yo la ¿Ya? única respuesta posible que di es que yo no puedo ver una segunda vuelta que no existe. No, pero esa segunda vuelta va a ocurrir, un escenario hipotético, varios, de hecho después del programa varios me escribieron diciendo, oye, pero bueno, Lavín y Jadwe ni siquiera llegaron a la papeleta. Eso es, y si te acuerdas lo recordaste muy bien, era una conversación que en este tiempo más o menos decía, era más o menos obvio cómo, si Jadwe es comunista, si Lavín le gana, y dentro del propio equipo de Lavín estaban sacando esa cuenta. Y por tanto, los hechos demuestran que los acontecimientos giraron muy rápidamente hacia otra parte y se ocurrieron varias sorpresas. Y siendo rigurosos, lo que debiéramos pensar es lo mismo, que es que todavía no está la leche
todavía no está nada decidido en materia presidencial, y los liderazgos que vemos hoy son liderazgos que después de las municipales pueden cambiar. Pueden cambiar. Sí, sin duda que Evelyn Matei tiene ahora una posición de bastante ventaja, pero Lavín también la tenía, como tú explicabas muy bien. Jadwe parecía fuera de toda duda que era el candidato, y la primaria que hicieron con Boric parecía más bien un trámite. Mira, qué bueno que Boric se entrene como sparring y que efectivamente, incluso me acuerdo que el primer debate fue como medio amistoso. El segundo ya no, porque ya les creció, les dio hambre, y sobre todo Jackson se dio cuenta que podía ganar la Jadwe. Se dieron cuenta, pero la primera parecía amistoso, y efectivamente ni Jadwe ni Lavín llegaron ni siquiera a la papeleta de la primera vuelta. Por tanto, creo que lo correcto es pensar que las verdaderas candidaturas las vamos a ver después de las municipales y no ahora, y lo que estamos viendo ahora es simplemente un globo y testeo de la opinión pública. Ese es como primera principio general, y opera tanto para Evelyn Matei, que está a 25 puntos, como para Carolina Toá, que tiene evidentemente aspiraciones presidenciales y que está bajo los 5 puntos. Después de las municipales las cosas pueden cambiar, y pueden cambiar de manera bastante vertiginosa, como ocurrió en las dos elecciones anteriores. Ese creo que es el punto fundamental en la discusión presidencial. Ya, pero porque, a ver, siempre se dice que estas elecciones permiten, ¿no es cierto?, levantar a figuras, ¿no es cierto? En este caso, evidentemente que la foto va a ser con Evelyn Matei por las derechas. Y respecto del oficialismo, bueno, ¿quién se saca la foto con quién? ¿Quién? ¿Quién es la figura? O sea, el oficialismo no tiene el problema. La primera cosa es con quién se van a sacar fotos los candidatos oficialistas. ¿Cuál es la foto que van a poner para acompañar a su candidatura? Evidentemente, yo creo que van a elegir al presidente Boric o a la presidenta Bachelet, van a buscar figuras más icónicas. Y en el caso de la derecha, yo no sé si va a haber fotos con Matei, pero hay muchos candidatos que van a poner fotos con Piñera, en términos de lo que representa Piñera para el sector. Nuevamente, eso hay que mirar después de las municipales para poder hacer efectivamente decir cuánto tiene cada uno, porque nuevamente podemos tener escenarios que después no ocurran. O sea, no significa que Evelyn Matei tiene. Mira, te lo voy a contar un ejemplo concreto. En el caso Providencia. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, los republicanos levantan un candidato y le ganan a Belolio? Si es que Belolio llega a la papeleta, si es que llega, porque RN no está tan convencido de apoyarlo. Y por tanto, Evelyn Matei, para salvar a Belolio, si le vamos a salvar a Belolio, negocia y le entrega a los republicanos no sé cuántas comunas. Te estoy poniendo un ejemplo. Y resulta después que los republicanos ganan esas comunas y se da vuelta la tortilla y José Antonio Caz vuelve a surgir. ¿Qué pasa si Marcela Cubillo saca el 70 y tanto % de los votos en Las Condes, cosa que es bastante probable, y después esa noche digan Cubillo es presidenta y en la encuesta siguiente cadena aparezca con 10 puntos? Entonces, escenarios que efectivamente podrían ocurrir. Y en el caso también del oficialismo, ¿qué pasa si Orrego arrasa? Orrego está juntando las firmas porque no está claro que los partidos lo apoyen. Y en una de esas, supongamos que arrasa. O lo que algunos dicen también, que miran con mucha atención, cómo le puede ir a Bogdanovich en Maipú. Estoy diciendo escenarios probables, no que puedan ser figuras o no. Eso no. Y lo mismo ocurre también con el gobierno. El gobierno ahora, después de la victoria en la Cámara de Diputados, podría tener un repunte, y además el gobierno podría tener este año resolver varios problemas de seguridad, y Carolina Toá va a crecer más. Por desgracia, su operación en la encuesta está ligada a los temas de seguridad por el cargo que tiene. Creo que hacer conjeturas es lo correcto, es decir, que hay que mirar las fotos después de las municipales. Ahí es cuando efectivamente vamos a saber cuánto pesa cada uno, y es la verdadera tema, y creo que todavía, ocupando el modelo anterior, todavía estamos muy, muy en las preliminares. Pero sí es un hecho que la derecha tiene una ventaja y la derecha tiene la primera opción. Perfecto. Carlos Correa, ingeniero civil, analista político y exdirector de la Secretaría de Comunicaciones SECOP de la presidenta Bachelet II. Gracias por habernos compartido tu análisis acá en el mostrador. Que estés muy bien, ¿ah? Que estés muy bien. Chao. Gracias. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovechamos de invitarte a sumarte a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter
que todos los domingos y jueves te da cuenta de lo que hay que saber en economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección newsletter del Mostrador.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el diputado Vlado Mirosevic. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.